Y esto es otro miércoles de La Volatina, sexta temporada acá en el aire de Radio Tortuga. Bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 3547 51 29 11 y si no también a nuestro Instagram lavolatina.radio y en YouTube lo mismo, La Volatina Radio. Y bueno, ahora vamos a venir con lo que es el bloque de Economía Popular. ¿Cómo estás, Dani? Hola Tali, hola Ignacio, hola a todo el equipo y a quienes están del otro lado siguiendo un miércoles más este programa de La Volatina, en el que, bueno, hace ya varias temporadas venimos teniendo una continuidad con las voces que se van amplificando y el trabajo de la economía popular. Y dentro del trabajo de la economía popular, el año pasado hacíamos una entrevista con Iván Fernández y en la continuidad hablaban de la ordenanza de agroecología que se estaba por sancionar en ese momento en la ciudad de Córdoba, y esa ordenanza finalmente fue sancionada, fue aprobada y hoy está Iván Fernández para que podamos empezar a hablar de la fundamentación, la reglamentación de esa ordenanza, de cómo se pone en funcionamiento a partir de que ya está reglamentada, ya está aprobada por los distintos bloques del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. ¿Ya es una política pública o no? Eso lo vamos a saber ahora hablando con Iván Fernández. Iván, desde el otro lado, buenas tardes. Hola Dani, y buenas tardes a todos los que están ahí y a la audiencia. Va. Bueno, Iván, buenas tardes y bueno, preguntarte primero que nada sobre la ordenanza sancionada en la ciudad de Córdoba, qué establece concretamente y en qué situación está hoy en este mes casi empezando el mes de mayo del año 2025. Sí, casi el mes de la revolución, no, del mayo cordobés. La ordenanza se aprobó allá por agosto, creo que un mes antes de que habláramos por teléfono. De hecho, la otra vez que nos hicieron la entrevista. La ordenanza prácticamente es una ordenanza de promoción a la producción agroecológica, donde contempla también la habilitación de la comercialización y la distribución de alimentos agroecológicos. Digo comercialización y distribución porque no necesariamente las lógicas de circulación del alimento entran siempre, sobre todo del alimento agroecológico, entran siempre en las lógicas de comercialización y de fines de lucro, sino que entra dentro muchas veces de lógicas de grupos de consumo, de clubes de consumo, en donde se compra cooperativamente el alimento. Entonces no es una comercialización en sí, sino que es más una distribución del alimento, que es una de las patas de cualquier sistema alimentario, ya sea el del mercado que conocemos hoy en día o cualquier otro. La distribución es un eje clave en cualquier sistema alimentario que intente garantizar el derecho a la alimentación, ¿no? Bien, Iván, ahí por eso la ordenanza es eso: promoción de la producción, comercialización y distribución de alimentos agroecológicos. Bueno, en esa promoción, un poco para amplificarlo hacia cada vecino y vecina que está escuchando, ¿cuál es la situación en la ciudad y en las ciudades, en lo general, de la Argentina, de los alimentos, de la producción de los alimentos? Bueno, en ese marco, para nosotros de la ordenanza, la trabajamos, la pechamos y la militamos, pensando en clave de una política pública de producción de alimentos y del acceso al alimento. Por eso pusimos esto de promover la alimentación, que tiene mucho que ver con cuidar los cinturones verdes y las regiones donde se produce el alimento. En ese marco, los cinturones verdes, el de Córdoba en particular, que es el tercero en importancia a nivel nacional, o sea, a nivel nacional tenés a La Plata, a Mendoza
y después viene Córdoba a nivel nacional en términos de capacidad productiva de alimento, pero también en cuestiones económicas monetarias, ¿no? En ese marco el cinturón verde viene desapareciendo. En los años 80 un censo hablaba de unas 35.000 hectáreas bajo producción hortícola. A finales de los 90, cerca del 2000, esas 35.000 hectáreas pasaron a ser 15.000 hectáreas. Y hoy en día, por ejemplo, no tenemos datos de cuántas hectáreas están bajo producción hortícola, de producción de alimentos, ¿no? No estamos considerando ni la soja ni el maíz en esta producción agrícola. Lo cual habla de la mitad de unidades productivas y de hectáreas producidas para el abastecimiento de alimentos. Ese número, si a eso le acompañás que en los años 80 tenías 400 canales de riego, y hoy en día, ese dato sí es nuevo y es relativamente fresco, y hoy en día tenés 200 canales de riego para producir alimentos, está hablando que la capacidad productiva de alimento que tenemos en términos de soberanía y seguridad alimentaria disminuyó la mitad. Iván, buenas tardes. Pupi de este lado te habla. Hola Pupi, buenas tardes. Iván, te hago una pregunta con respecto a la ordenanza y con todo este dato duro que traes, digo que empieza a generar como una alarma, ¿no? Si disminuye el riesgo, disminuye la producción y vamos. Perdón Pupi, si te acercas un poco sí, ahí está. No te escucho bien. Ahí está, ¿me escuchas mejor? Ahí va. Digo que con todos estos números, y la pérdida de la capacidad de riego, obviamente se pierde la producción y van desapareciendo los cinturones verdes. ¿Qué implica esta ordenanza, concretamente para Córdoba, si está reglamentada y si eso ya se expresa en algún tipo de política que vaya acompañado con un financiamiento y con un destino concreto para empezar a transformar esa realidad? Y nosotros venimos discutiendo la reglamentación no está terminada del todo. Nosotros sí lo que vemos en la ordenanza, que tiene que ver con una cuestión de las estructuras del Estado municipal en particular, es que nos está faltando, perdón si camiones, pero justo estoy en un camino interno del cinturón verde. Perfecto. Entonces entran y salen los camiones. Lo que vemos es que el Estado municipal tiene un área, una secretaría, una dirección, no sé, que esté abocada a la producción de alimentos. Claro. Entonces, y la potencia que tiene la ordenanza es poder empezar a pensar un espacio, un área, un programa, no sé, lo que sea, pero que esté pensado en clave de producción de alimentos. Que sea como una secretaría, una dirección que pueda materializar esa ordenanza en las políticas de Estado necesarias, que sería esto de la promoción, la distribución, la comercialización de los alimentos. Tal cual. Entendemos que es la ordenanza nos da el marco para poder decir, acá hace falta un área que se dedique a pensar la producción de alimentos y el abastecimiento de alimentos a 1,5 millones de personas, de mínima, considerando que 1,5 millones de personas solo tiene Córdoba capital, ¿no? Después falta toda la región metropolitana. ¿Y hay una respuesta a eso, Iván, por parte del municipio de Córdoba? ¿Hay una respuesta a eso por parte del municipio de Córdoba? En principio no está habiendo una respuesta. Lo cierto es que estamos trabajando en la reglamentación. La reglamentación tiene un consejo de producción agroecológica. Entendemos que nosotros vamos a llevar estos planteos más de política pública, esta necesidad de concretizar, materializar principalmente el cuidado de los cinturones verdes en principio,
y de potenciar la producción de alimentos agroecológicos en particular, y que entendemos que deben ser así. Pero bueno, hoy en día estamos solo en la regla. El Estado está asumiendo solamente la parte más de comercialización, entendiendo la etiqueta de agroecología, y no está asumiendo lo que le corresponde a un Estado en clave de soberanía alimentaria, de geopolítica del alimento incluso, de lo necesario, ¿no? Hay una frase que dice, primero la comida, ¿no? Después todo lo demás. Bueno, cualquier Estado debería de pensar primero cómo se haga, y después de ahí para arriba, ¿no? En ese marco es una lucha que tenemos por delante. Bien, Iván, ahí en esa lucha de no empezar por la parte de la comercialización, sino por primero cómo trabajar esa tierra, ese cinturón verde, y poder llegar a ese 1,5 millones de personas que estén abastecidas por los productores y productoras de la región. Ahí concretamente, ¿qué podés decirnos en cuanto a qué tendría que suceder para que se empiece por esa parte? ¿Cuál es esa política pública que tendría que implementar el Estado para empezar por la producción? Y sin meternos en grandes temas como el acceso a la tierra, no nos vamos a meter ahí, juro que no nos vamos a meter ahí, aunque entendemos que puede ser muy fácil construyendo algún instrumento crediticio para el sector. De mínima es, a ver, nosotros tenemos algunos números que son muy claros. Nosotros tenemos un número que se necesita 6 hectáreas de bajo producción hortícola solo de hojas verdes, sin contar papa, batata y esos otros alimentos. 6 hectáreas de bajo producción hortícola para abastecer a 1.000 personas durante un año. Ese número nos va dando que para 1,5 millones de personas, más o menos, necesitamos 9.000 hectáreas bajo producción hortícola para abastecer. Si entendemos que tenemos 15.000 hectáreas bajo producción agrícola, en donde entra la soja, el maíz y otras producciones que no nos garantizan hoy en día el alimento, bueno, estamos ahí como muy, estamos al límite, básicamente. A eso hay que agregarle acompañamiento técnico, cuidado del agua concreto. Casi ninguno de los canales de riego que existen en el cinturón verde, tanto sur como norte, están pavimentados. Eso no solo implica un derroche de agua porque se filtra el agua por todos lados, sino que implica también la obstaculización de los canales de riego, implica un triple trabajo, implica un desmalezamiento mensual de esos canales de riego, que en general se desmalezan con glifosato, o sea, estamos envenenando el agua de riego, que después terminamos comiendo la verdura, esa, concretamente. Aunque tengamos una producción agroecológica, nosotros tenemos derivas a través del uso del agua. Nosotros entendemos que hay puntitos claves que el Estado puede acompañar. Lo que pasa es que entendemos que no, en algunos casos no hay voluntad política, y en otros casos hay un desconocimiento total de las zonas productivas de alimentos, ¿sí? Hay mucho desconocimiento sobre eso. Pero yo tengo un dato más, que es el Estado en los cinturones verdes no tiene presencia. Por ejemplo, ante una problemática perdón, me tengo que mover. Ante una problemática de una manga de piedra, en donde el Estado construye política de asistencia por la pérdida económica, solo el 15% de los horticultores y las horticultoras acceden a esa asistencia. Por eso, básicamente, porque no hay una presencia estatal en los territorios. Estoy hablando por teléfono.
No hay perdón, pero bueno. Las cosas de las entrevistas telefónicas, está bien, desde el cinturón verde. Entendemos que eso, que no hay una presencia estatal atendiendo la situación de quienes producimos alimentos. Vuelvo a lo mismo, lo primero es el alimento, y creemos que no demanda muchísimo recurso la presencia del Estado haciendo un análisis y una planificación para potenciar la producción, para garantizar la producción y para planificar esa distribución de alimentos que necesitamos de forma variada el alimento, ¿no? No necesitamos solo comer lechuga y tomate, necesitamos comer un montón de otros alimentos. En eso son como muchas aristas de procesos de concientización de cómo uno se alimenta, ¿no? Y un montón de otros puntos. Pero principalmente entendemos que el Estado debe aparecer de una forma efectiva en los territorios donde se produce el alimento. E insisto, hay un desconocimiento muy grande por parte de la dirigencia política de cómo se vive, de cómo se produce y de cuáles son las condiciones de existencia de los cinturones verdes, del cinturón verde de Córdoba. Bien, Iván, una última ahí como para ir redondeando ya. En la ciudad de Córdoba tenemos el cinturón verde, tenemos una porción de tierra, tenemos una porción de agua, tenemos una ordenanza aprobada. Podemos decirle al secretario de Ambiente, Jorge Foloni, que están los productores organizados cooperativamente para producir ese cinturón verde. Claro, es que parte del planteo que nosotros venimos diciendo es el Estado puede facilitar a la organización de la producción del alimento, generando justamente organización y cooperativización del sector. Porque otra de las problemáticas que estamos teniendo, y para no tener derroches, tiene que ver con el acceso a las maquinarias, tiene que ver con el acceso a un montón de cosas. En esos planteos a veces a nosotros se nos ocurren algunas salidas que pueden servir solo para algunas cooperativas, que es la construcción de parques productivos integrales de alimentos agroecológicos, ¿no? Nosotros tenemos más o menos un planteo de que una cooperativa constituida por 10 personas en 10 hectáreas puede construir un espacio, un polo productivo de producción hortícola, pero también de producción de valor agregado y también de distribución del alimento. Esos planteos los venimos planteando. Nosotros participamos el anteaño pasado en un plan estratégico de abastecimiento de alimentos de la Secretaría de Políticas Estratégicas de la Nación, y el planteo fue bien recibido. Pero bueno, después tiene que existir la voluntad política para que eso se concretice, ¿no? Bueno. Porque, insisto, no es un problema económico de las cooperativas o del productor y la productora solamente, es una problemática social que es garantizar el acceso o es garantizar el derecho a la alimentación, ¿no? Bueno, están las condiciones dadas entonces para que ni desconocimiento ni voluntad política existan, y a partir de lo próximo, ya en las próximas entrevistas podamos estar hablando de cuántos kilos de acelga se están distribuyendo en la ciudad de Córdoba. Iván, Ojalá, estas llamadas traen suerte, dicen. Muchísimas gracias por este rato, que siga bien ahí la producción, te mandamos un saludo grande y gracias por siempre estar a disposición para La Volatina. Bueno, Dani, muchas gracias. Saludos ahí al Pupi y a todos los que están ahí. Muchísimas gracias. Abrazo, Iván. Bueno, estaba con nosotros Iván Fernández desde algún lugar del Cinturón Verde, no nos dijo en dónde y el movimiento. Debe estar por alguno de esos canales de riego que está avistando y que nos venía a informar desde el territorio del Cinturón Verde de Córdoba cuáles son las problemáticas, cuáles son las políticas que hay que construir para poder generar, alimento para la población, y alimento nos referimos a los términos de soberanía y de seguridad alimentaria, que son esos que realmente alimentan y que no tienen esas marquitas octogonales negras que dicen exceso,
así que vamos a estar amplificando sobre la reglamentación de esta ordenanza, que ojalá sea una política pública. Dani, ¿cómo lo viste vos? Bien, sí, estaba ahí como que no me quería quedar con las ganas de decir esto, que importante también mencionar que estamos hablando de los alimentos, como decías, que vamos y consumimos, que compramos en la verdulería, que ponemos en la mesa la gran mayoría de las familias argentinas cada día. Ese alimento es el que se está poniendo en discusión y en el que se está hablando a partir de que las ciudades, parte de los espacios los destinen a la producción de la comida que consumimos todo y que no le sigamos trayendo, sino que vamos a tener que seguir trayendo los tomates de China o de Indonesia. Me quedo con esto de cuidar el altar familiar, digo eso, donde los alimentos son buenos, están apoyados en nuestro altar, no llevemos veneno, llevemos comida, empecemos a producir, démonos una política. Esto también es una transformación que tiene su gradualismo, pero hay que empezar por algo, porque si no, no se transforma nunca, porque la verdad es que un sistema se reemplaza cuando aparece otro mejor, y sin lugar a dudas lo que nos contaba Iván es mejor, pero hay que empezar a caminarlo, darle fuerza a ese movimiento agroecológico en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestros cinturones verdes. Que así sea, entonces cerramos este segmento de Economía Popular. Hasta la próxima semana, programa 4. I'm trying to understand if there's something to understand, if my hair is okay and if